Familia de Awaken, qué bendición poder entrar a otra sesión para equiparnos, capacitarnos, y hoy estamos privilegiados de contar con un gran amigo, alguien que ha bendecido nuestra vida, que la bendice, que nos encamina, nos lidera y nos ha enseñado a cómo poder ser más efectivos como líderes, como pastores. Y estoy junto a mi amigo John y tenemos un gran amigo en común que nos ha bendecido, y hoy está aquí con nosotros para hablar un ratito, Jacobo Ramos. Jacobo, ¿cómo estás? Bueno, contentísimo aquí de poder estar con ustedes, aún a la distancia, conectándonos con nuestra tierra y con dos boricuas que amo como ustedes, y bueno, con toda la gente que están conectados en esta hora, les saludo y contentísimo, estoy emocionado. Qué bendición. Falta aquí un buen cafecito para pompearlo, pero estoy contentísimo de estar con ustedes. Qué bueno, pues Jacobo, yo creo que durante toda esta conferencia hemos estado hablando de cómo ser líderes efectivos. Y yo quería hacerte 3 preguntas, y yo sé que de esas podemos partir a algunos otros temas que puedan nacer, pero en realidad el corazón siempre es ayudar a la iglesia local. Y en tiempos de crisis te quiero hacer la pregunta, ¿qué tiene que cambiar para ser una iglesia efectiva? Eso está interesantísimo. Yo creo que una de las cosas que tiene la crisis es que la crisis acelera los tiempos. Y yo siempre disfruto, disfruto ver lo que Dios está haciendo en las crisis. No disfruto la crisis, pero disfruto siempre ver, qué es lo que Dios está haciendo. Hay veces que se nos enseñó como a buscar lo que está pasando, pero hay un pasaje que estos días he tenido en mi mente con todo lo que ha sucedido, que dice Isaías 6, que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y una de las cosas que he tenido que aprender es que donde está mi mirada es lo que voy a ver. Yo necesito aprender. Hay mucha gente que está enfocada en lo que está sucediendo, pero hay gente, y el líder efectivo puede mirar lo que Dios está haciendo. No lo que está sucediendo, sino lo que Dios está haciendo. Otra vez la palabra enfoque sigue saliendo en esta conversación una y otra vez. Sí, es que el enfoque no solamente te da claridad, sino que te permite saber que no es lo que tienes que enfocarte. O sea, el enfoque no es solamente ver lo que tienes que ver, sino sacar de un lado lo que te va a distraer. Y para mí, esa palabra la he tenido durante todo este tiempo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. En el año donde todo cambió para Israel, él vio al Señor. Y eso trajo tantas consecuencias en la vida ministerial de Isaías. Hay teólogos que entienden, historiadores que dicen que Isaías ya había sido profeta antes de esto, ya le había profetizado, pero esto cambió su manera de ver al pueblo, le dio una sensibilidad diferente y le afectó su manera de ver a Dios, pero también cambió su manera de verse a sí mismo. Hay algo que me gusta de este pasaje porque dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, era alto y sublime. O sea, su manera de ver a Dios, se dio cuenta que Dios era más grande de lo que él imaginaba. Y las crisis tienen esa capacidad de nosotros empezar a ver a Dios de una manera que no habíamos visto. Pero no solamente eso, sino que Dios era más alto y sublime, y también dice, y la tierra está llena de su gloria. Hay veces que yo me he sentado con líderes en este tiempo y me dicen, ¿qué es lo que está pasando en la tierra? Lo que está sucediendo en nuestro planeta. Y de momento yo miro para atrás y dice, Isaías vio que la tierra estaba llena de su gloria. Cuando hay algo que está muriendo, Dios está provocando que algo nazca. Entonces yo puedo enfocarme solamente en lo que está muriendo, puedo enfocarme en lo que están haciendo. No puedo ser insensible para no reconocer que hay algo que está muriendo, pero en ese proceso también tengo que enfocarme en lo que están haciendo. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo, Jacobo, para ti como líder? Hablando de la iglesia, ¿qué están haciendo entonces? Para mí, yo creo que están haciendo, ha habido un antes y un después. Toda esta situación de la cuarentena que hemos vivido a nivel mundial está provocando un antes y un después, un antes y después de la iglesia, un antes y un después de nuestra manera de pastorear, de hacer comunidad, donde la tecnología antes era como un sidekick, era algo que estaba al lado y lo tocamos, era como cuando íbamos al restaurante y podemos decir, dame las papitas, agrándame las papitas, como si fuera algo, el complemento. Pero ahora nos estamos dando cuenta que la tecnología es sumamente valiosa para comunicar, pero no solamente para comunicar, sino para conectar. Y yo creo que estamos viviendo una era donde la gente necesita conexiones genuinas, donde las personas necesitan conexiones que sean reales. Y eso se puede dar en todos los ambientes.
Y yo creo que hay un antes y un después que se está dando. Y si nosotros no somos entendidos en el tiempo que estamos viviendo, podríamos seguir operando en la temporada pasada, que fue gloriosa, y perdernos del tiempo que estamos viviendo. Yo creo que cada temporada tiene su sabiduría. Salomón dijo que había tiempo para reír, tiempo para llorar, pero esa es sabiduría, el que entiende el tiempo que está viviendo, pero la necedad está cuando nosotros hacemos algo fuera de tiempo. Si yo salgo afuera en el tiempo de verano vestido de invierno, tengo la ropa correcta, pero para el tiempo inadecuado. Entonces yo tengo que aprender qué es lo que me toca hacer en este momento. Como iglesia, ¿qué nos corresponde hacer en este momento? Hay estrategias que fueron buenas en el 2019, excelente, pero ahora no están funcionando. Escuché una vez a T.D. Jakes decir que hay gente que están construyendo blockbusters en una era de Netflix. Modelos buenos. Son modelos buenos, pero ya no son tiempos para esos modelos. Entonces, entender el tiempo que estamos viviendo se hace sumamente necesario. Sí, hay cosas que la semana pasada funcionaban. Que en esta crisis nos damos cuenta que semana tras semana cambió. Así que yo creo que tú empezaste diciendo la visión, que tenemos que tener una visión distinta de Dios en la crisis. Y ahora estás hablando ya quizás un poco más de la metodología y de la tecnología, ¿no? Pero, ¿qué más tienes ahí? ¿Qué más? Mira, yo creo que se hace necesario cuando yo entiendo quién es Dios y que Dios es más grande de lo que yo estoy experimentando. Que mi realidad cambia, pero la verdad de Dios no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Sabes? La verdad de Dios permanece. El tiempo pasa, pero la verdad de Dios permanece. Me doy cuenta que hay una fuente eterna donde yo puedo encontrar nuevas maneras de poder conectarme con la gente, bendecir a la gente, y que yo tengo que buscar ese vino fresco. Lo que sucedió fue que cuando Isaías vio que Dios era al sublime, él llegó a una conclusión y él llegó y dijo, ay de mí. Porque él dijo, la tierra está llena de su gloria. Y yo quiero enfatizarle a la gente, porque muchas veces yo me encuentro con líderes que operan desde el pesimismo. Y muchas veces en la iglesia nos encontramos, muchas veces operando desde el pesimismo. Ven, es que esto está tan mal, es que esto está tan difícil, entonces, como tenemos un lenguaje limitante, tenemos una visión limitante. De acuerdo a lo que yo creo, es lo que yo veo. Repito, de acuerdo a lo que yo creo, si yo creo que Dios está obrando en mi tierra, aunque todo esté difícil, yo creo que Dios está obrando, aunque yo no lo vea, Dios está obrando. Y no voy a cantar Waymaker, por si acaso, pero aunque yo no lo vea. Saca la guitarra de una vez, porque es lo que te faltaba. Pero aunque yo no lo vea, Dios está obrando, yo tengo que darme cuenta que como yo creo que Dios está obrando, yo veo a Dios obrar. Pero si yo no lo creo, yo no lo veo. Entonces, yo recuerdo cuando yo era pequeño, yo fui a... Bueno, y con esto creo que voy a decir mucho más de lo que quisiera decir. Vamos, eso es lo que queremos. ¡Saca! Mis papás me llevaron a las Torres Gemelas cuando era pequeño, en Nueva York. Y cuando me llevaron a las Torres Gemelas, en la entrada de Torres Gemelas están las dos torres en el centro. Y todos los millennials probablemente no ¿sabes? Nosotros sabemos lo que es ir a la Torre Gemela y sentirse así, esa torre tan gigante, esas dos torres. Y en el centro había una escultura gigantesca color rojo. Estaba allí en el centro. Yo recuerdo de pequeño pasar por la escultura y para mí la escultura era gigantesca. Y yo decía, man, esto era lo más grande que yo había visto en mi vida. Yo me crié en Mayagüez, en Puerto Rico, no había un edificio alto. Y un momento yo estaba allí en Nueva York y la escultura parecía que era lo más gigante que yo había enfrentado en mi vida. Subí arriba y cuando subí arriba y llegamos a los más de 110 pisos allá arriba, había un vidrio y uno se inclinaba y uno veía hacia abajo. Y desde allá arriba todo se veía diferente. Porque desde allá arriba yo empecé a ver los carros pequeños, la gente como hormiga. Pero de momento miré a la izquierda y estaba allí la escultura por la cual yo había pasado, que parecía gigantesca y comparado conmigo era gigantesco, pero ahora me di cuenta, no es tan grande como yo pensaba desde acá arriba. Porque de acuerdo a tu posición va a ser tu visión. Y por eso nosotros como líderes tenemos que ser gente que veamos las cosas desde una visión que podamos elevarnos a lugares celestiales y sentarnos juntamente con Dios y decir, Señor, ¿qué tú estás haciendo?
Porque esa es la visión que nos dieron con Cristo. Nos da una visión de nosotros poder sentarnos con Él en lugares celestiales y poder ver la tierra no desde nuestra necesidad, sino desde la posibilidad que hay en Dios. No ver la tierra desde nuestra limitación, sino ver la tierra desde lo que Dios está obrando. Mira, Jacobo, como pastor en Global, ahora estás en Dallas, tu corazón hacia Latinoamérica, ¿qué necesitamos escuchar? Cuando yo te hablo y tú me enseñas sobre construir puentes, sobre la transición, sobre tu corazón para Puerto Rico. Y yo sé que esto lo están viendo personas en Latinoamérica también, pero hay una intención en que tú puedas abrir tu corazón hacia lo que ves del futuro de la iglesia en Puerto Rico. Pintar esa imagen y ese corazón. Dios te llevó de Puerto Rico a Dallas. ¿Por qué? ¿Por qué estás ahí? Todavía me preguntan. ¿Qué estás ahí? ¿Cuál es tu corazón hacia lo que el futuro? Mano, háblanos de eso, de construir puentes. Mira, es que para mí llegó un punto en mi vida donde yo sentía y yo percibía que yo podía hacer cosas que eran buenas para bendecir personas. Pero llegó un punto en que era necesario bendecir la iglesia y ayudar con levantar personas que estuviéramos dispuestos a edificar la iglesia. Y ya no pararnos desde una esquina y decir, ven, la iglesia no hace esto, la iglesia no hace aquello, la iglesia no hace... y llegó un punto que dije, hay mucha gente que quiere edificar la iglesia y qué tal si nos unimos a edificar la iglesia en diferentes lugares. Yo creo que en gran medida ha sido, después de años, entender lo valioso que es la novia de Cristo, lo valioso que es la iglesia, lo valioso que se hace entender ese fundamento para nosotros. La Biblia dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Pero yo me di la oportunidad de viajar con nuestro ministerio por diferentes países y yo me di cuenta que en muchas ciudades sí, las puertas del Hades están prevaleciendo. Wow. Y si las puertas del Hades están prevaleciendo, significa que la iglesia, algo está pasando. Porque si es matemática sencilla, o sea, es lógica sencilla. Si las puertas del Hades prevalecen, y Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, es un asunto de identidad de la iglesia, que estamos haciendo muchas cosas buenas, pero no hemos aprendido todavía a ser la iglesia que Dios nos llamó. Y ese principio yo lo aprendí aún como esposo. Yo me casé, pero a mí me tocó tiempo entender que yo era esposo y cuál era el rol de ser esposo. Wow. Yo me casé y le confieso que por mucho tiempo caminaba como novio. Es más, yo estuve hasta 6 meses que yo presentaba a mi esposa y decía, ella es mi novia. Y todavía ya estábamos casados, pero todavía estaba en la mentalidad de novio. Wow. Y yo me he dado cuenta que Raquel necesitaba un esposo. Necesitaba un novio en esta etapa. Era un nuevo momento, era una nueva temporada y ella requería de un esposo. Pero yo tuve que aprender a ser esposo. Yo tuve que entender qué era ser esposo para poder también ver en ella la esposa que yo esperaba. Entonces nosotros muchas veces queremos ver la iglesia y todos somos la iglesia. Pero yo creo que hemos sabido ser la congregación y hemos hecho un buen trabajo para ser congregación, para congregar gente. Y la congregación es buena, no estoy diciendo que sea mala, no es nada malo. O sea, parte de ser la iglesia es congregarnos, pero la iglesia no es solamente congregarnos. La iglesia es la manifestación plena del reino de Dios a través de sus hijos. Es cuando nosotros hacemos manifestación física de un reino invisible. Nosotros somos la manifestación visible de ese reino invisible. Y cuando esa manifestación visible del reino invisible se ve en las artes, se ve en la educación, se ve en la justicia, se ve en el gobierno, se ve en todas las áreas de la sociedad, la iglesia se manifiesta. Y cuando la iglesia está manifiesta, las puertas del Hades no prevalecen, la injusticia no prevalece, el racismo no prevalece. Y las cosas que nosotros hoy vemos y nos duelen de nuestra sociedad, nosotros también como iglesia tenemos que asumir responsabilidad y decir, hey, hay algo que nos toca hacer a nosotros. Y es que Dios nos puso autoridad sobre esta tierra. Somos mayordomos de la tierra, somos mayordomos de las naciones. Y a nosotros nos llamó a ir en contra de esas puertas del Hades. Uno de los principios que aprendí cuando leí esta escritura y empecé a entender lo valioso que se hace la iglesia es que Cristo vino a edificar la iglesia.
Cristo vino, fue una idea de Dios. La iglesia no es una idea nuestra. Y por más gloriosa que nosotros tengamos idea, no es una idea nuestra. Se dice, nosotros tenemos muchas ideas buenas, pero esta es la idea central de Dios, edificar su iglesia. Porque si no, cada vez que alguien aceptara a Cristo, se fuera al cielo. Entonces, hay un deseo del Padre de que en esta tierra, cuando nosotros nos encontramos con el reino de los cielos, no es simplemente irnos al cielo, es que su reino se manifiesta aquí en la tierra. Y yo me crié en una iglesia que me enseñó muchas cosas buenísimas, pero una de las cosas que nosotros teníamos como iglesia era un sentido de escapismo, un sentido de que estamos aquí, pero no estamos mirando aquí, estamos mirando para allá. Wow. Y no hay duda que nosotros tenemos que tener una mentalidad eterna, pero tenemos que tener un enfoque con lo que está pasando hoy y cómo yo puedo atender la necesidad, de cómo yo edifico iglesia, cómo yo edifico nación, cómo yo edifico discípulos. Entonces, cuando yo edifico iglesia, yo estoy edificando discípulos. Cuando yo edifico iglesia, estoy edificando la nación. Fíjate que Jesús dijo que nos envió para que hiciéramos discípulos a las naciones. Entonces, los discípulos no son solamente para que estén en la iglesia. Nosotros hemos sido muy buenos edificando líderes para la iglesia. Somos muy buenos edificando líderes para la iglesia, pero somos pobres edificando líderes para la nación. Wow. ¿Qué significa eso? Que como pastor yo tengo que tener una responsabilidad de saber, hay líderes que Dios está confiando en mí, que están en este lugar, pero no están solamente para servir la iglesia, son parte de la iglesia, pero están para servir fuera de la iglesia. Wow. Y a veces, ¿sabes? Estoy usando la palabra iglesia, tal vez la manera que me gusta usarla es, hay una congregación, que es esa eclesia, cuando nos congregamos como iglesia en la semana, que es valiosa, pero también está la manifestación visible de ese reino visible. Esa manifestación visible, el reino invisible, es la iglesia, que se ve en todas las áreas de la sociedad. Y hay lugares que nosotros vemos y decimos, ¿por qué mi país está así? Pues podría estar diferente si la iglesia asumiera un rol de discipular líderes para esa área de la nación. Wow. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, yo veo las artes de nuestra generación y veo las artes, y yo no sé por qué, hace un tiempo atrás yo estudié cosas en la universidad que yo ni sabía para qué me iban a servir. Pero yo me di cuenta que estudiando humanidades, yo me di cuenta que cada vez que había una revolución social, esa revolución social tenía ramificaciones de economía, del ser humano, cómo el ser humano se veía. También tenía ramificación, había un entendimiento de la sabiduría, había un entendimiento de las artes, había una definición de cada una de esas cosas. Es que cada revolución social trae consigo revolución de las artes, revolución de educación y revolución de gobierno. Y yo me di cuenta que pasó en Roma, que pasó en Grecia, pasó en Roma, tú veías en Europa, luego tú ves en Cuba, cada una de las revoluciones grandes que hemos tenido siempre ha habido unos componentes sociales. Pero nosotros no hemos entendido esos principios. Wow. ¿Por qué la adoración y las artes se hacen tan necesarias? Porque las artes le traen una imagen al ser humano de quién es y cómo se relaciona con lo que está alrededor de sí. Las artes nos hablan de la belleza de nosotros, del honor que tenemos cada uno de nosotros, del valor que tenemos. Y cada vez que yo levanto artistas en nuestra iglesia, en nuestro lugar, yo estoy ayudando a que haya una imagen visible de ese Dios que no podemos ver. Wow. Se hace necesario, a través de las canciones, yo recibo un retrato de quién es Dios. Cuando yo le adoro, yo recibo un retrato, yo me acerco a Dios. Cuando yo veo un retrato, yo recuerdo que fui a un museo recientemente con Raquel en uno de los viajes y estábamos dentro del museo viendo una foto y yo decía, oh, wow. O sea, la foto me ayudó a entender unas cosas que provocaron algo en mí, porque el ser humano fue creado por Dios y hay tantas áreas, lo que es la educación, que la iglesia necesita entrar para hacerse partícipe de lo que está pasando. Te cuento una historia que está en la Biblia. En un momento dado, Saúl y Jonatán fueron a pelear contra los filisteos. Y cuando ellos fueron esta era siempre los némesis eternos de Israel, y estaban ahí contra los filisteos, y dice que ellos fueron a pelear y buscaron hombres que fueran a la guerra con ellos. Y cuando ellos están corriendo a la pelea y a la guerra con los filisteos, se dieron cuenta
que los únicos que tenían espada eran Saúl y Jonatán. Y la razón por la cual los únicos que tenían espada eran ellos dos es porque los israelitas, los hebreos, no tenían herreros. En otras palabras, hay una versión que dice no tenían artesanos. Wow. Y porque no tenían artesanos, ellos no podían tener las armas necesarias para pelear. Y ese día yo me hice esta pregunta, yo estaba leyendo ese pasaje y yo decía, ¿qué hay en un líder que hace que su gente vaya a pelear y no le pregunten, ¿usted está listo para pelear? Wow. ¿Qué pasa a veces con los líderes que nos atrevemos a ir a la guerra y no le damos armas, no empoderamos a nuestra gente con las armas necesarias para poder enfrentar las batallas que tienen que enfrentar? Pero a la misma vez me pregunté, ¿qué pasa con el pueblo? Que muchas veces confiamos que si el líder tiene las armas, todo va a estar bien. Wow. Entonces la iglesia es un retrato de la iglesia muchas veces donde los líderes saben cómo orar, saben cómo hacer el ministerio, saben hacer todo, pero no disipulan a nosotros para hacer el trabajo que tienen que hacer. Jacobo, Y no lo empoderan. tú estás hablando en una área que yo creo que tu pasión sale. O sea, tú tienes que verte del otro lado porque es que te cambia el rostro, tú sabes. No, Sí. y Jacobo, nosotros hemos estado hablando que la transición que tiene que estar pasando o está pasando es tan necesaria en este tiempo que necesitamos que eso ocurra, nosotros nos sentamos y estábamos imaginando una iglesia. ¿Qué podría ser esa nueva iglesia? Imaginárnosla y aprovechar este tiempo de crisis para crear nosotros esta nueva iglesia. Y tú hablas ahí y yo decía dentro de mi corazón como que es tan necesario hoy en día que nos atrevamos a empezar a confiar en ese otro líder. Y como tú dices, yo no le voy a preguntar si está ready, pero lo voy a tratar de equipar para que comience y pasar ese batón. Y yo he hablado contigo en otras ocasiones esto, Jacobo, y me gustaría hacerte la pregunta, ¿qué tú me dirías a mí? Yo soy un pastor, ¿cómo puedo? ¿Qué tengo que ¿Cuál es ese primer paso para atreverme a pasar, a confiar, a tratar de darle la oportunidad a alguien? Yo creo que para empezar, entender cuál es mi rol. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido una definición incorrecta. Y cuando hay una definición incorrecta, se crean enfermedades y se crean confusiones que son innecesarias en la iglesia. Yo creo que muchos de los pastores hemos entendido, y yo fui uno de esos. O sea, no te voy a decir, yo al principio del ministerio pensé que mi función era ser un todólogo, que mi función era ser un experto en todo. Entonces, que mi función... Hashtag todólogo. que mi función era saber ser el mejor evangelista, saber tener la palabra correcta, tener todo, tener la prédica correcta, tener esto. Y llega un punto que es una presión muy fuerte y ningún ser humano puede ser un todólogo, ningún ser humano puede vivir esa expectativa. Y no hay duda que tenemos gente sumamente capacitada. Pero yo me he dado cuenta que mi función y mi corazón cambió cuando yo entendí que yo estaba llamado a ser un sacerdote. Wow. Y un sacerdote hay varias cosas que pudiera hablar sobre esto, pero el sacerdote lo que está haciendo es representando a Dios delante del pueblo y representar al pueblo delante de Dios. Eso es todo. Mi función es ser como esos delivery que traen de Amazon. Hey, tengo un paquete para entregarte. Esto es lo que Dios me dio para entregarte y yo quiero que tú aprendas a usar ese paquete de la mejor manera que Dios lo diseñó para ti. Yo creo que muchos de nosotros hemos confundido y a veces yo he visto pastores y en esto me apasiona, ¿verdad? Porque yo he visto muchas iglesias que pierden enfoque porque el pastor no entiende su lugar. Y como no entiende su lugar, está tratando de cumplir muchas cosas que no es. Y al final el pastor se enferma, la iglesia se enferma, la congregación se enferma y el ministerio se enferma. Efesios es claro y dice que Dios nos llamó a los pastores, a los apóstoles, a los maestros. Dios nos llamó para equipar a los santos para la obra del ministerio.
Pero nosotros pensamos que nosotros estamos llamados a hacer el ministerio y que los santos, refiriéndose a aquellos que son parte de la iglesia, sean los cheerleaders, sean los espectadores de la obra del ministerio. Por eso cuando alguien fallecía en nuestra iglesia al principio, me decían, pastor, tú tienes que ir. Pues yo iba y hacía el funeral. Y a mí todavía hasta el día de hoy me encanta. Pero me di cuenta que yo hacía mejor si yo preparaba a otros a hacer con esa visión lo que eso. Que cuando alguien se enfermaba, esperaban, no, el pastor tiene que ir. Pero el pastor puede tener la visión de equipar a otros para hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Cuando hacemos eso y tenemos las bases llenas, tenemos una iglesia completa, una iglesia que se complementa uno a otro y que todo. Yo veo muchas iglesias, en la iglesia, muchos líderes que están tratando de encontrar su lugar y no nos damos cuenta que los pastores tenemos una función importante, es ayudar a que cada santo encuentre su lugar en el cuerpo de Cristo. Si hay algo que el pastor puede hacer, es eso. Es ayudar a cada uno que está conmigo a decirle, hey, tú tienes una gracia increíble para esto y esa gracia no le quita nada a la gracia que yo tengo. Complementa la casa, complementalo, esa gracia única. Y en vez de decirle, es que tú no puedes hacer esto, es que tú no puedes hacer aquello, él sabe ya lo que no puede hacer, pero el pastor puede decirle, yo he visto lo que tú puedes hacer. Y yo oro, cada vez que yo oro a alguien, porque nosotros somos mayordomos, no solamente de los talentos que tenemos, sino de la gente que Dios nos da. El pastor es mayordomo en su iglesia. Y como mayordomo, yo estoy llamado a ver lo que está pasando y decir, ¿cómo yo puedo ayudar a esta persona en que encuentre su lugar? Y que se vea multiplicando lo que Dios ha puesto en su vida. Y para mí, esa es una de las funciones principales que un pastor tiene. Y yo creo que hay muchos mitos que nosotros tenemos. Y esos mitos no nos dejan operar en la verdad plena de lo que es la iglesia. Eso, por ejemplo, uno de los mitos con los cuales yo me crié es que yo pensaba que la iglesia tenía que estar como en un fuerte ahí aguantando porque el enemigo iba en agresión y se estaba levantando el reino de las tinieblas y nosotros teníamos que, aguántate ahí, no salga, no hagas nada, y me di cuenta que la imagen que Jesús presentó de la iglesia no era esa, que las puertas del Hades estaban estáticas y nosotros vamos en la ofensiva. Eso cambia completa. Cuando yo vi esa imagen, yo dije, oh, espérate, esto cambia muchas cosas, porque ahora yo puedo atreverme, ahora me empodera yo decir, hey, si yo estoy viendo algo que el enemigo está haciendo en mi tierra, en mi ciudad, yo no puedo quedarme pasivo. Wow. Yo tengo autoridad del cielo para provocar que las puertas del Hades no prevalezcan sobre este lugar. Wow. Y hay gente que está atada y nosotros la iglesia estamos llamados a liberarlo con esa verdad que se llama el evangelio y que la iglesia es una idea poderosa. Por eso una de las cosas que yo amo lo que Dios está haciendo, la renovación que Dios está haciendo en la iglesia. Pero la renovación no puede ser solamente en métodos modernos. También tiene que ser en entender el principio de lo que es la iglesia. No es simplemente tener luces, no solamente tener tecnología. Todo eso es valiosísimo, es clave. Pero la tecnología sin contenido pierde sentido. La tecnología sin el entendimiento de que somos la iglesia y para qué la iglesia está en la tierra, perdemos. Yo creo que una de las cosas claves que está pasando en este tiempo y está pasando en el mundo entero es que por muchos años pareciera que la iglesia no era necesaria. Y de momento el mundo entero se dio cuenta, necesitamos esperanza. Wow. Y hay una que es portadora de esperanza. El mundo entero se dio cuenta, necesitamos la iglesia. Hay una que sabe hacer comunidad. Hay una que fue llamada por Dios para hacer comunidad. Hay una que fue llamada por Dios para cuidarnos unos a otros, para levantarnos unos. Esa es la iglesia. Yo estoy viendo en lugares como Italia que la iglesia era mal vista y de momento, por primera vez, ver al gobierno llamar a la iglesia evangélica y decirle, yo he visto que ustedes están alimentando a viudas. Nosotros no sabemos cómo hacerlo. Necesitamos hacerlo. Wow. Nosotros no podemos alcanzar lo que ustedes están, necesitamos hacerlo. ¿Qué tal si nos unimos para hacer esto? Lugares como España, que la iglesia era mal vista, de momento se dieron cuenta que en tiempos como este la iglesia se hace necesaria. Pero te puedo decir muchos países, Argentina, Venezuela, donde la iglesia se está levantando a entender su lugar. Entonces, la tecnología es valiosa. Estar moderno es valioso, pero el entendimiento de la iglesia lo es todo. Wow. Si no entendemos, no abrazamos ese entendimiento de la iglesia, perdemos nuestra función y nuestro propósito en este tiempo. Hablábamos.
Jacobo, yo creo que esto ha sido un pedazo de verdad del corazón de Dios. Escucharte, ver la autoridad de Dios en tu vida en cuanto a la iglesia es porque lo vives. Las personas quizás conozcan o conocen tu área como ministro musical o worship leader, pero aquellos que te hemos visto en esta posición pastoral, hoy tú estás en una posición de pastor de pastores alrededor del mundo, y eso te da esa visión, esas palabras. Hay tanto ahí que pudiéramos desempacar hoy. Hoy no tenemos tiempo para más en esta sección. Yo quiero decir solamente una cosa. No, tú dices todas las que tú quieras, si tú eres el que manda en este. No, es que yo quiero decir que mi corazón se regocija porque nosotros lo hablamos en un panel y Jacobo lo ha dicho. La tecnología es importante, pero cuando nosotros nos sentamos a imaginar la iglesia, la que necesita nuestra comunidad hoy, no salió nunca. No sale nunca la tecnología, no sale nunca los recursos. Lo que sale es que seamos Jesús, que hagamos discípulos y que enfoquemos, como comenzó diciendo Jacobo, en lo que es la iglesia. Eso mismo, o sea, Jacobo, durante toda la conferencia, hablando de Awaken 2020, realmente cuando hablamos de qué necesita la iglesia, hablamos de enfoque, de volver a ser discípulos que hacen discípulos, de continuar con nuestra misión, de que por 21 siglos la iglesia ha prevalecido. Incluso me tocó en una ocasión enseñar, por lo menos Eli me dio un espacio para hacer eso. Y en ese hablaba de históricamente, la historia de la iglesia. Hay un patrón en el que Dios usa la crisis y la transición para movernos a la renovación y al avivamiento, y que es siempre después de momentos culturales como estos que estamos viviendo, donde la cultura es remecida, que históricamente Dios se acerca de una forma, levanta un mover histórico. Entonces nosotros poder vivirlo y saber cambiar la visión, que es lo que tú decías desde el principio, o sea, esto está tan conectado, pero definitivamente, Jacobo, nosotros creemos que la iglesia del futuro usa toda la tecnología. La tecnología no es la respuesta, sabemos que Jesús es la respuesta. La tecnología nos conecta, nos ayuda, los recursos. Hay unos países que tenemos más, unos países que tienen menos, y la realidad es que en medio de todo eso es imparable la iglesia. La imagen que dijiste me inspiró a pensar un dicho que yo siempre digo, es un valor de nuestra iglesia, es: nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo. Existimos para el mundo. En momentos como estos, la iglesia existe para el mundo. Dios la diseñó. Yo quisiera, sé que estamos terminando. No, ya no, mira, ya no vamos a terminar esto. Ya esto no lo vamos a terminar. Zumba. Mira, Yo quiero hablar también, yo sé que Dios está levantando una generación nueva de líderes, y yo doy gracias a Dios por líderes como ustedes, todos pastores que se están levantando, y hay una generación, y tal vez ahora hablo un poco más a Puerto Rico, a mi tierra. Nosotros somos una generación, tal vez somos como esta generación de Jacob o esta generación de Isaac que se está levantando después de venir unos pioneros. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que entender es la diferencia entre lo que es ser pionero y la diferencia que está pasando ahora. Cada generación tiene una función diferente. Wow. Los pioneros son personas que levantaron y abrieron camino, y para abrir camino tú no puedes llevar mucha gente contigo. Y por eso yo tengo un papá que fue pastor, y el modelo del ministerial era básicamente él y 1 o 2 personas más. Y lo hacían y lograban. Por eso vimos en la generación pasada modelos que se basaba básicamente en varias figuras importantes que podíamos tener, porque era la generación de los pioneros. Era esa generación de Abraham que salió a abrir camino donde no había. Era esa generación que vino y puso un fundamento donde no existía. Fue una generación que tuvo que luchar persecución. Una generación que luchó cosas que nosotros no hemos tenido que luchar. Y tenemos que darle gracias a Dios por esa generación que vino antes de nosotros. Y ahora nosotros nos paramos y podríamos cometer el error, y yo llamaría hasta el pecado,
de levantarnos y de sentir que somos superiores a ellos porque tenemos estrategias diferentes, porque Dios nos dio armas diferentes. Lo que pasa es que nosotros vivimos una temporada diferente y cada temporada tiene estrategias diferentes, tiene una asignación diferente y tiene un modelo diferente. Nuestro modelo es un modelo de edificar la iglesia, no de abrir camino. Y el modelo de edificar la iglesia es un modelo donde nosotros necesitamos mucha gente, necesitamos expertos, necesitamos gente especializada. Y por eso viene mucha gente en cada uno de sus campuses para poder, en cada uno de los campos que cada uno es experto, poder levantarse. Pero yo en estos días estaba leyendo y vi la porción, a mí me apasiona mucho lo que es la transición generacional y la sucesión, porque es algo que en nuestra iglesia de América Latina y Puerto Rico necesitamos entender. Nosotros necesitamos entender que estamos viviendo, las estadísticas dicen que en los próximos 7 años, 78% de las iglesias en América Latina van a vivir un cambio generacional, un cambio de liderazgo generacional. Pero la misma estadística dice que solamente 10% de las iglesias están listas para ese cambio. Nosotros, como esa generación que se levanta, tiene que ser una que entienda lo que Dios le dijo a Josué. Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. No dijo, lo que hice con Moisés lo haré contigo. Dijo, como estuve con él, estaré contigo. Tremenda imagen, ¿eh? Nosotros, eso significa que nosotros estamos llamados a hacer cosas diferentes, pero asegurémonos que mientras estamos haciendo cosas diferentes, no lo hacemos porque somos expertos en nuestra materia, sino porque Dios está con nosotros y porque Dios está hablando. Porque al final no es nuestra fuerza la que gana la victoria, no es nuestra estrategia. Seamos gente que sepa mirar el pasado y honrar lo que vivimos. Sí, tal vez hubo errores en el pasado. Yo soy el primero a reconocerlo. Tal vez no entendieron todo, pero vemos la historia y Moisés también no entendió muchas cosas. Pero cada generación entiende su asignación y puede cometer el pecado de no crear un puente para la futura generación. Yo me di cuenta que muchas de las cosas que yo estoy viviendo hoy las estoy viviendo porque Dios se las habló a mis padres. Y ellos pelearon por ello como si fueran para ellos. Pero no era para ellos, era para mí. Y ahora a mí me toca vivir cosas y pelear y edificar iglesia, pero no es para mí, es para la futura generación. Wow. En estos días yo estaba sentado en una mesa y mientras estábamos sentados en una mesa, de momento algunos hablaban sobre la música y éramos, interesantemente, todos los que estábamos en la mesa éramos de alguna manera cantantes o éramos worship leaders de alguna manera y hemos hecho música. Y de momento algunos decían, no, porque la música de ahora, yo estaba escuchando la conversación, no, porque si la música, había como este tono de, es que la música no es igual a la que nosotros hacíamos. Y de momento me llegó esto y me salió el boricua encendido por dentro y le dije, hey, no cometamos el mismo error que cometieron las generaciones pasadas. De que porque no entendían algo, lo menospreciaron. O porque no entendamos algo, lo tomemos en poco. Tal vez la generación de ahora no hace la música como nosotros lo hicimos. Pero lo más importante no es que hagan las cosas como nosotros. Lo más importante es que si Dios está con ellos, como estuvo con nosotros. Wow. Entonces, Dios estuvo con Moisés. Y yo veo a mi papá está en los últimos años de su carrera ministerial. Y yo lo veo, y yo veo todo el sacrificio que hizo. Con una mentalidad diferente a la mentalidad que Dios me ha dado a mí. Pero yo tengo que honrar que hubo personas como Elliot, mi papá. Porque sin los Elliot no hay Jacob. Sin los Abraham no hay Isaac. Entonces nosotros estamos llamados a poder reconciliar con ese pasado, reconciliar con ese legado que nos dieron. Porque si no, perdemos las lecciones que tenemos para aprender del pasado, pero también perdemos un puente para el futuro. La iglesia siempre es una iglesia que es tres generaciones. Tiene a la iglesia de Abraham, tiene la de Isaac y la de Jacob. Esa es la verdadera iglesia. Que no cometamos el error de hacer iglesia solamente para Jacob. Tenemos que hacer iglesia para todas las generaciones, para los niños, para los más jóvenes, la generación productiva ahora, pero también para aquellos que vinieron antes, honrarlos. Yo le hablo mucho a los pastores, ¿qué tal si nosotros somos capaces de abrir un espacio para tener el consejo de aquellos que tal vez no son sargentos ya, pero pueden ser generales en nuestra iglesia? Que tal vez no van a ir a la batalla como nosotros, no tienen la fuerza que tenemos nosotros, pero son generales. Wow. Cuando no hay generales, hay una orfandad espiritual.
Y la iglesia puede tener todas las destrezas, pero si nos sentimos huérfanos, si sentimos que no hay ancianos que nos cubran, que nos dirijan y que nos digan, ¿sabes qué? Yo también estuve en esa batalla y salí. Ese no es el fin de tu carrera. Tú no sabes cuántas veces me ha hecho bien recibir consejos de personas que han pasado por lo que yo estoy pasando y se paran al lado mío y dicen, Jacobo, esto no es el fin, tranquilo. Tú vas a salir de esto. Yo también viví eso. Necesitamos ancianos que podamos honrar y que le demos espacio en nuestra vida. Gente que tal vez no piensa como nosotros, que no ve el mundo como nosotros, que tal vez hizo la iglesia diferente a nosotros, pero tienen una perspectiva de hacer puentes generacionales y que nos ayuden a mirar hacia el futuro, viendo cómo Dios hizo en el pasado. Ahorita dije que teníamos que ser sacerdotes. Y el sacerdote tenía en su pecho las piedras que representaban las 12 tribus. Y esas 12 tribus era un símbolo de las promesas que Dios había hecho sobre las tribus y cómo Dios había sido fiel sobre las tribus. Nosotros estamos parados hoy por gente que ha venido antes que nosotros. Nosotros hoy estamos disfrutando una libertad en nuestros países, como lo es Puerto Rico y América Latina, por gente que abrió camino cuando nuestra fe era perseguida, cuando nuestra fe no era aceptada, cuando nuestra fe era burlada, cuando se decían, estos cristianos son unos ignorantes. Pero Dios permitió que los hijos de esos que vinieron ahora pudiéramos ir a la universidad, pudiéramos tener conocimiento. No menospreciemos eso. Porque ahora nos toca a nosotros edificar. Y Dios nos ha dado una especialidad a nosotros, pero han habido promesas que se cumplen. Nosotros somos la oración contestada de nuestros padres. Iglesias como Mar Azul, las iglesias que se levantan en diferentes lugares, nosotros somos la contestación de nuestros padres. Y me toca porque yo estoy viendo una etapa muy, muy sensible con mi papá en este momento. Porque yo sé que ya está en un punto de su vida donde él está terminando. Y he tenido conversaciones con él que él quisiera seguir, él siente fuerza para seguir el ministerio. Pero como la iglesia, ¿por qué no hemos encontrado lugar para que ellos también puedan ser útiles en la iglesia y nosotros nos enriquezcamos, podamos enriquecer de su conocimiento? Wow. Por último, el sacerdote tenía 2 piedras, aparte de las 12 piedras que representaban, dentro del pecho tenía ahí cerca de su corazón el Urim y Turim, que era una palabra, era la revelación para el momento. Cada vez que había una duda, ponía esas piedras y decía, Señor, sí o no. Era la revelación para el momento. Entonces las 2 cosas se hacen necesarias en el sacerdote. Mirar lo que Dios ha hecho y cómo Dios nos ha traído aquí, pero también mirar la revelación moderna, la revelación de hoy, lo que Dios está haciendo hoy. Y la iglesia se alimenta de esas 2 cosas. El sacerdocio nuestro se alimenta de lo que Dios ha hecho y también se alimenta de lo que Dios quiere hacer hoy para edificar hacia el futuro. Gracias, Jacobo. Gracias porque marcas nuestro corazón y gracias porque estiramos y llegamos ahí, porque sale el corazón de lo que de verdad puede ser para hoy una iglesia efectiva. Gracias gracias por traer esos recordatorios. A veces yo te escucho y yo digo, yo vivo muchas cosas que no le tengo todavía lenguaje, explicación. A veces yo encuentro en ti que tú tienes el lenguaje dado por Dios para explicar muchas de las cosas que he vivido personalmente como líder. Estoy emocional por el sentido de que creo que Dios nos está diciendo a Latinoamérica un mensaje de honrar y de mirar el futuro, celebrar el pasado, honrarlo y celebrar y mirar el futuro y construir esos puentes, ser esos sacerdotes. Creo que Dios te ha dado un mensaje que tienes que seguir saliendo porque eres un puente, eres un constructor, eres un ejemplo. Queríamos que estuvieras en Awaken porque creemos que eres un ejemplo de lo que es un líder para esta generación, que lo hace bien. Gracias por levantar ejemplos. Gracias por mostrarnos y en ese aspecto ser un ejemplo para que un referente de alguien que conecta a las 2 generaciones, que tiene el corazón de Dios, que sana la iglesia. Gracias por ayudarnos a sanar la iglesia y a sanarnos nosotros. Así que te admiramos,
te honramos por quién eres, lo que traes a esa manifestación del reino visible para la iglesia global hoy. Y creemos que esto va a ser un despertar para muchas personas que escucharon y vivieron esta experiencia. Yo soy testigo de lo que una palabra traída por Dios puede hacer, y hoy hemos escuchado palabra de Dios, y la palabra está acompañada de presencia de Dios, y yo estoy seguro que hay llamados que están siendo en este instante reanudados, sanados, reconstruidos. Hay llamados que están siendo restaurados a través de lo que hoy hemos escuchado en esta sección, y yo creo que Dios va a usar esta sección por todo Latinoamérica para revolucionar el corazón de la iglesia y seguir moviéndonos hacia la renovación en este tiempo. Jacobo, te amamos, brother. No sabemos ni cómo terminar esta sección. Yo no quiero ni decir nada, pero lo que le puedo decir es gracias. Gracias. Y te amamos, y gente, gracias. Sigamos capacitándonos. Los amamos. Nos veremos. Te amamos.